¿Qué tal? Mi nombre es Israel Quiñones y estamos en una emisión más de Micrófono Abierto de Tráfico ZMG. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el senador Jesús Casillas, presidente de la Comisión de Movilidad en el Senado de la República. Además, también nos acompaña el director de Tráfico ZMG, Jorge Vélez, analista de temas de movilidad. Muy buenas noches, senador Casillas. ¿Qué tal, Israel? Jorge, muy buenas noches y desde luego pues un saludo a nuestros amigos que amablemente nos están viendo. Muchísimas gracias. Pues entrando en materia, senador, hay muchos temas de movilidad que nos interesan a los tapatíos y a nivel federal. Bueno, sin duda el tema hoy por hoy, el que está en las primeras demandas sociales, es el que tiene que ver con la movilidad. Si se hace una encuesta a nivel federal, y sobre todo en las zonas metropolitanas del país, las 58 zonas metropolitanas del país, pues los ciudadanos plantean en primer lugar la necesidad de contar con seguridad, tener un empleo y posteriormente pues plantean la necesidad de tener un lugar cerca donde trasladarse para su trabajo o para satisfacer sus necesidades. En la Ciudad de México, por ejemplo, pues vemos que casos patéticos en los que los ciudadanos pues le invierten hasta 5 horas al día solamente para trasladarse de un lugar a otro. Cada día las distancias son mayores, cada día el tráfico se convierte en una pesadilla, a pesar de que las inversiones en materia de infraestructura en los últimos años han sido apostarle al vehículo automotor, que no ha sido la mejor de las estrategias. Hemos prácticamente inundado nuestro país con vehículos que hoy circulan prácticamente con una persona a bordo, y a pesar de los esfuerzos importantes, y podría poner algunos ejemplos, en la Ciudad de México el circuito interior no tiene un solo semáforo y en horas pico prácticamente a vuelta de ruedas. Sí. En Guadalajara, en la avenida Lázaro Cárdenas, que tampoco tiene semáforos, en horas pico prácticamente imposible transitar, o qué decir en la avenida Gonzalitos en Monterrey, donde es una avenida más o menos similar a las que he comentado y con el mismo problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el apostarle al vehículo automotor, no solamente hemos inundado las calles de vehículos, pues complicando el tráfico, sino que los vehículos automotores están causando un daño terrible al medio ambiente. Los vehículos automotores son los responsables del 30% de las emisiones de efecto invernadero. El cambio climático en mucho se debe a la contaminación que producen los vehículos automotores. Son los responsables del 70% de emisiones de carbono negro. Y bueno, si continuamos con esa dinámica, pues va a llegar el día en que nos vamos a inundar de smog y prácticamente sin posibilidad de respirar aire puro. Por otro lado, el gasto que ocasiona al usar el vehículo es realmente exorbitante, no lo notamos, pero lo que se gasta en gasolina, por ejemplo, y estamos hablando de que pues todos los días se consumen millones de litros de gasolina en los vehículos automotores, y esto representa un gasto importante. Todo el mundo se queja de que se incrementa el costo de la gasolina, pero no reparamos en lo que se gasta y que cada ciudadano está gastando en su propio vehículo automotor. Senador, perdón que lo interrumpa, disculpe. 25 iniciativas que usted presentó en su informe de actividades en el Senado. De ellas, ¿cuántas fueron en beneficio? Sabemos de la última, que fue la de bajar el peaje de las autopistas federales, pero también importantísimo, ¿cuántas fueron destinadas para la cuestión de la movilidad en las zonas urbanas? Bueno, lo primero que decir que han sido 113 iniciativas las que he presentado en 2 años de actividad legislativa. Recién rendimos nuestro informe y la gran mayoría o están en comisiones y otras ya se han aprobado. Sí. Efectivamente hemos presentado iniciativas en materia de movilidad. La primera de ellas, la que tiene que ver con la creación de la comisión. Nosotros consideramos que este tema se debe de atender de manera particular y por lo que reviste. Lo que estamos hablando es que independientemente del gasto, que independientemente del daño que le estamos ocasionando al medio ambiente, es el tiempo que le estamos invirtiendo a trasladarnos, a movernos de un lugar a otro, con menoscabo a tu tiempo, a las posibilidades de tener mejor convivencia familiar, a tener un tiempo a lo mejor para tener otro empleo o simple y sencillamente para descansar. Y justamente, senador, noviembre se cumple un año de que se estableció esta comisión
Ya había dado aviso a la Secretaría de Salud de que iban por ese rubro, porque pues obviamente esto es salud, es calidad de vida. Y bien, por ahí hemos visto algunas iniciativas que han ayudado en la parte de la cultura vial, y ahorita, bueno, pues el tema tan mentado del alcoholímetro, que es una iniciativa que se trabajó en otra legislatura anteriormente para sacar esa famosa ley antiborrachos, que bueno, sabemos que usted participó y bueno, que ha dado algunos buenos resultados últimamente con la aplicación del operativo Curva. Sí. Con eso quería concluir el tema, el marco de referencia de lo que estamos hablando. Los vehículos automotores son los responsables de la primera causa de accidentes que se originan en nuestro país y en el mundo. La primera causa. No hay otro tipo de accidente que supere a los que ocasionan los vehículos automotores. Y de ahí un gran porcentaje tiene que ver con la presencia de alcohol. Los vehículos producen, por ejemplo, más choques, más lesionados, más muertos que los que pueden ocasionarse en caídas, lo que pueden caerse en accidentes de trabajo, lo que pueden ocasionarse con actividades deportivas. La mayoría son choques. Regularmente en carretera, que son la mayoría, que son los más, bueno, son los de las zonas metropolitanas, pero los que tienen consecuencias mayores son los de carretera, prácticamente por cuestiones de que no reciben la atención de manera inmediata, que tarda mucho en ir a un vehículo de emergencia a rescatar quien se accidenta en carreteras, y la velocidad por la que se transita, pues las consecuencias son mayores. Pero bueno, los accidentes ahí están. Con eso quería decir a cerrar. ¿Qué hicimos? Efectivamente, en Jalisco se aprobó la primera ley de movilidad en este país, en toda la República. La segunda la acaban de aprobar apenas hace algunos meses en el Distrito Federal. Y estamos planteando que a nivel federal podamos establecer un marco general para que de ahí todos los estados cuenten con su propia ley de movilidad. Cambiar el esquema antiguo de las direcciones de vialidad y de transporte como una situación muy aislada a un concepto más amplio que es la movilidad. La movilidad no solamente tiene que ver con el tránsito, con el tráfico. La movilidad tiene que ver con la planeación urbana. La movilidad tiene que ver con el uso eficiente del espacio público. Las calles, y hay que decirlo, y nuestros amigos que amablemente nos ven y nos escuchan en este momento, hay que decirles que cuando nosotros, nuestra verdadera segunda casa, porque mi segunda casa es mi escuela, mi segunda casa es mi trabajo, mi segunda casa es la casa de mi abuelita, no, nuestra verdadera segunda casa es la calle. Y la calle es de todos, absolutamente todos tenemos el mismo derecho. De ahí que si somos realmente democráticos, debemos de privilegiar el espacio público para las mayorías. ¿Quiénes son los que utilizan el espacio público en su mayoría? Todos en principio somos peatones. Antes de ser motociclista, antes de ser automovilista o antes de ser ciclista, somos peatones. Entonces, la infraestructura debe de privilegiar en principio al peatón. Posteriormente, a pesar de que hemos inundado, fíjate, la tasa de incremento en el parque vehicular es superior a la natalidad, por ejemplo. En los vehículos estamos prácticamente inundando nuestro país, estamos incorporando 5 millones de vehículos al año. Estamos hablando que todos los días 5,000 vehículos se integran al parque vehicular, todos los días a nivel nacional. Estamos hablando que en 10 años duplicamos nuestro parque vehicular y pasamos de 12 millones prácticamente a casi 30 millones de vehículos en todo el país. Y a ese ritmo que vamos, si no cambiamos esa dinámica, para el año 2030 vamos a ser 70 millones de vehículos. Eso es lo que va a... Y bueno, es un abuso en Latinoamérica, y particularmente en México. Estamos hablando que por cada 4 habitantes de este país hay un vehículo, mientras que en países como Holanda, países como Noruega, hay un vehículo por 18 habitantes. Ahí entraría, senador, perdón, el asunto de los ciclistas. Sabemos que usted Sí. es aficionado al ciclismo y en este aspecto, las ciclovías, la infraestructura para que los ciclistas vayan. Escuchaba un locutor de Radio Red, le comentaba a Jorge hace un momento antes de que nos hiciera el favor de llegar, que decía Jesús Martín Mendoza, los ciclistas no tienen tampoco cultura vial, al igual que un automovilista. Él hablaba exclusivamente de la Ciudad de México. Pero la infraestructura, las ciclovías, ¿qué hay con ello? El respeto y la promoción de una cultura vial en la convivencia entre automovilistas, peatones y ciclistas. Sí, el espacio público debe de ser
muy generoso, o más bien tenemos que ser muy generosos en el uso del espacio público. Considero que como la calle es de todos, el que vayas en un vehículo, aunque traigas un vehículo de lujo, no tienes más derecho que el que va caminando, el que va en una bicicleta modesta, porque a fin de cuentas todos somos mexicanos, la calle es de todos pagamos impuestos, y lo que ves de pavimento, pues se pagó con los impuestos de todos. Entonces, no tiene por qué haber superioridad en el uso de un vehículo sobre de otro. Yo sí creo que le tenemos que apostar al transporte multimodal. Efectivamente, Israel, fíjate nada más, la dinámica en los últimos 30 años, y hemos revisado perfectamente los presupuestos. El 75% se invierte en infraestructura para el vehículo. Cada vez vemos más pasos a desnivel, cada vez vemos más circuitos interiores, cada vez más vemos distribuidores, cada vez vemos más obras para el vehículo. Y curiosamente, bueno, en este momento que tuve que llegar con retraso, porque el tráfico está de veras complicado y de locura, sería cuestión de ver, acaban de hacer aquí muy cerca el paso del nivel de Rafael Sanzio, o el paso del nivel, pues ya no sé si ahí es Juan Palomar. Juan Palomar, que es la continuación de Rafael Sanzio. Bueno, a las 8 de la noche prácticamente cruzar por ahí es imposible, es una proeza. Sí. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que entonces no funcionó. Si lo hubieran hecho, pues hubiera sido más sencillo. Lo que te pasa es que te acercan más rápido al siguiente semáforo. Pero ¿qué pasaría ahí si hubiera un carril especial donde pasara un transporte articulado, pero además una ciclovía? Una ciclovía que te permita salir de tu casa. Mira, si no le ofrecemos al ciudadano alternativas para que deje el vehículo, para motivarlo, esto no va a funcionar. Si alguien, ¿qué te dice la gente? Yo quisiera andar en bicicleta. Y los paseos, será cuestión de ver cuánta gente participa en los paseos nocturnos, sí, tantos que hay en muchas ciudades, porque les quiero comentar que no es un asunto nada más de la zona metropolitana de Guadalajara. No, lo vemos en la Ciudad de México, pero lo vemos en muchas ciudades de Latinoamérica. Prácticamente es una moda los paseos nocturnos. Mucha gente sale, quisiera hacerlo para el trabajo, para la escuela, pero no hay garantías. No hay garantías en cuanto a la seguridad. No hay garantías en cuanto a un espacio donde puedes dejar tu bicicleta de manera segura. No hay garantías en materia de seguridad. Digo, andar en bicicleta después de las 11 de la noche, digo, ¿quién lo hace, no? Pero si entonces empezamos a invertirle, porque fíjate que apenas el 0.4% es lo que se destina de gasto público para infraestructura para bicicletas. O sea, nada prácticamente. Y senador, un año ya de esta asignatura en el Senado, obviamente después de este diagnóstico del estado de la movilidad en este país, que es un tema obviamente importante, ¿qué es lo que sigue para Jalisco? Vemos por ahí que ha habido un cabildeo para este recurso del Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, que está por llegar. ¿Hacia dónde va eso? ¿Qué es lo que espera aquí a los jaliscienses? Bueno, ¿qué sigue? Primero, yo de veras celebro y de veras un reconocimiento al gobierno del estado de Jalisco, al gobierno federal, porque por fin, después de más de 18 años, se atrevió el gobierno federal, el gobierno del estado, a hacer una inversión importante en materia de movilidad. La línea 3 del tren ligero, pues habrá de ser un parteaguas en materia de movilidad. Y si estoy cierto que si alguien vive muy cerca de alguna estación del tren ligero y que a su vez lo deje muy cerca de su trabajo, no tengas duda que habrán de dejar su vehículo, por varias razones. El estrés que te provoca manejar, el gasto que te ocasiona la gasolina, el gasto cada día es más costoso, el estacionamiento, el dejar un vehículo, digo, en la zona metropolitana encontramos estacionamientos hasta de 40 pesos la hora de dejarlo. O sea, es más caro el estacionamiento que la gasolina que gastas, por ejemplo, para trasladarse. Bueno, pero esa es una dinámica que se va a empezar a revertir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este plan maestro de movilidad tiene que incluir esto, las suficientes ciclovías para que tú puedas acercarte al transporte público masivo y que el transporte público masivo te permita o dejar tu bicicleta en un lugar seguro o poderla incorporar al transporte público, como lo vemos en los camiones, en los autobuses de transporte público en Canadá, por ejemplo, que en el frente llevan un lugar donde dejar la bicicleta. Entonces te vas en la bicicleta, porque a lo mejor no te queda muy próxima a la parada del autobús, subes tu bicicleta, llegas a la siguiente parada, te vuelves a bajar y llegas a tu trabajo más rápido
Cuando hay carriles confinados, pues transcurren mucho más rápido. Por ejemplo, ver cómo ha funcionado en la Ciudad de México, pero el problema es que de tan eficiente que es el servicio, que se ha sido rebasado. Porque lo que pasó en la Ciudad de México con esta línea que corre por Avenida Insurgentes, del Metrobús, allá es el Metrobús, acá es Macrobús, allá es Metrobús, mucha gente dejó el vehículo, entonces saturaron el servicio de transporte, fue tanta gente, y como las paradas se hicieron cada vez más lejanas, entonces era un fenómeno muy raro, porque se llenaba desde el principio Sí. donde salía la ruta, y prácticamente iba lleno a donde concluía, a lo mejor 15, 20 kilómetros, y los recorrías en 5 o 10 minutos. Digo, eso era una maravilla, dejabas tu vehículo y te vías. Pero entonces, ¿qué pasaba con los lugares intermedios? No tenían la posibilidad de subirse porque ya venía lleno. Entonces, es tan eficiente esto que se tiene que buscar ya no solamente un carril, sino 2 carriles para que puedan circular estos vehículos articulados, acompañados de un sistema de ciclovías por toda la ciudad, porque en distancias cortas es mucho más rápido trasladarse en bicicleta que en cualquier otro medio de transporte, mientras que en el transporte en horas pico, en el centro de Guadalajara o de Ciudad de México, circulas en el orden entre los 13 y 16 kilómetros por hora, en la bicicleta lo haces a 17 kilómetros por hora. Entonces, distancias cortas de 5 kilómetros es mucho más rápido la bicicleta. Por eso, el programa que ha sido muy exitoso, que ya viene a Guadalajara, allá es Ecobici, que aquí va a ser Mi Bici, es muy socorrido en la Ciudad de México. Este sistema que tú tomas una bicicleta, puedes hacer uso de ella por 45 minutos y la puedes dejar en cualquier estación. Hablando Sí. precisamente de Mi Bici, senador, iba a arrancar este programa aquí a inicios de noviembre, está para arrancar ya para la última semana de este mes. 161 millones de pesos la inversión del gobierno para bicicletas, 365 pesos el costo de la membresía por un año, traslados de 30 minutos, pero no nos da, a nosotros nos queda la sensación de que primero es el programa y después son las vías, primero es el problema y después es la solución. ¿No cree que en esto que usted está comentando, de este gran diagnóstico que nos está dando de la movilidad en el país y en este caso en nuestro estado, no creo que nos hacen falta esas vías de comunicación para los ciclistas? ¿No cree que es aventar un poquito al ciclista con esta historia complicada que tenemos del 2009 a la fecha? 152 bicis blancas se han colgado en la ciudad. ¿No cree que es arriesgar un poco a esta gente? Bueno, sin duda, por algo se debe de empezar. Y la inversión de 165 millones de pesos, que puede sonar importante y puede sonar pues una cantidad considerable, no lo es comparado con lo que habría que invertirse y que se tendrá que invertir en las propias ciclovías. Por ejemplo, la ciclovía considero que es la más, bueno, la que tiene mayor longitud y que es la más usada, es la ciclovía de Avenida Federalismo, que está por encima de la de Washington, que está por arriba de la de Santa Margarita, que ya empieza a haber cada día más gente usándola. Y fíjate, esa ciclovía que a lo mejor nadie le ha puesto mucha atención, ya tiene más de 25 años, la de Federalismo, ustedes la verán. Y bueno, pero hubo una inversión muy importante. Junto con la ampliación de Avenida Federalismo, se creó la ciclovía. Hay para el tema de ciclovías presupuesto que se está planteando que no se tenía, que sí se tenía para comprar las bicicletas, pero no para la infraestructura. Entonces, pues ya no había que esperar, hay que tener el espacio. Y bueno, pues aquí el llamado es a que mientras que tengamos la infraestructura necesaria, que se va a invertir, tengo entendido, porque así lo ha planteado el gobernador del estado, el llamado es a que seamos muy responsables en el uso del espacio público, y quienes van en un vehículo, pues que sepan que no están por encima de los ciclistas. Entonces, pues apelar a las buenas formas, apelar a la caballerosidad de los automovilistas en atención al ciclista. Entonces, habrá que esperarlo. Yo espero que pues el origen de nuestra ciudad fue el uso de la bicicleta. Jalisco, Guadalajara en particular, fue una de las ciudades en el pasado que más presencia de bicicletas tuvo. Por ejemplo, Ocotlán, que se quedó con esa inercia, que todavía siguen haciéndolo, y que sí tienen un sistema de ciclovías, pero que también la bicicleta se usa en calles sin ciclovías, porque
bueno, vamos, una costumbre. En Guadalajara la tuvimos. Será cuestión de ver simplemente las bromas que nos hacen a quienes vamos a las Chivas, de las bicicletas, ¿no? Porque se usaba ahí al Estadio Jalisco y veías colgadas un montón de bicicletas. Bueno, pues es cuestión de regresar. Yo creo que al final de cuentas muchos de los automovilistas en su corazón llevan un ciclista adentro y eso nos habrá de motivar a respetar a quien usa ahora con este sistema de mi bici. En esta cuestión, obviamente, habrá que dejarle su parte a la autoridad que haga respetar esas leyes. Aquí en Jalisco, nuestra Guadalajara, no se respeta al ciclista. Ese 1,5 metros famoso que se tiene que guardar no existe. Algunas calles, desde luego, de nuestra ciudad no lo dan. No hay ese espacio como para hacerse a un lado y dejar pasar al ciclista. Hemos visto algunos discos de preferente al ciclista, pero no entendemos todavía cuál es el concepto que requiere la autoridad. Y bueno, una vía como federalismo que pues está siempre invadida por vehículos, comerciantes, etcétera, y que a lo mejor se podría adecuar a algunas otras cosas más, como esos bicipuertos, sí, los bicipuertos para el tren ligero, que sería fabuloso, ¿no? Llegar en tu bicicleta, ponerla adentro del tren ligero y viajar por ahí. Bueno, en esto, ¿qué sigue? ¿Cuándo habrá un avance en esa infraestructura? Bueno, les quiero comentar que hemos estado en pláticas muy intensas con SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la secretaría que el presidente de la República instruyó para que atendiera no solamente el asunto de las tierras, sino las zonas metropolitanas, y ahí entra el tema de movilidad. Hemos estado muy de cerca con ellos. Primero impulsamos hicimos exhortos, presentamos iniciativas para que el presupuesto para la movilidad no motorizada, para movilidad en su conjunto, se incrementara. Hubo avances importantes. El próximo lunes estaremos recibiendo por parte de organismos de la sociedad civil un proyecto de ley general de movilidad. Para esto, la semana pasada presenté una iniciativa para darle facultades al Congreso de la Unión para que los legisladores federales podamos legislar en materia de leyes generales, en materia de movilidad y en materia de planeación urbana. Lo que quisiera comentarles a ustedes, que lo que tenemos que buscar, que es otra alternativa que es de las más eficientes, y que en Jalisco y particularmente en la zona metropolitana es un tabú, el crecimiento vertical, que habrá de facilitarnos la forma de movernos. Cada día, en este esquema erróneo de crecer de manera horizontal y cada vez más lejos de las viviendas, de las escuelas, del trabajo, lo único que ha ocasionado es que lo que pasó en Tlajomulco, 5,000 casas abandonadas, que resulta ser más caro el pago de hipoteca que lo que gastas en el transporte. Es decir, el transporte te resulta más caro, más costoso que lo que pagas por la hipoteca. Entonces, dijeron, pues ya no quiero la casa, me sale más caro, mejor o me voy a vivir a la casa de mis papás o busco un lugar más sencillo. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, en la Ciudad de México? Yo vivo en la colonia Cuauhtémoc, allá, terremoto prácticamente, porque yo soy de aquí de Zapopan, estoy aquí, pero mientras tengo mi responsabilidad en el Senado, estoy en una zona muy céntrica, la colonia Cuauhtémoc, y ahí he visto cómo es una colonia antigua de casas grandes, empiezan a construir departamentos de 16, de 14, de 12 departamentos, entonces empieza a repoblar. Entonces ya no tienes que ir, por ejemplo, yo me voy en bicicleta a mi trabajo, no porque tenga muy buena condición, sino porque me queda muy cerca, yo estoy prácticamente a 10 minutos en bicicleta. Sí, y entonces te vas muy sencillo en la bicicleta y mucha gente lo hace, entonces ya no tengo que usar es un vehículo menos. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo podemos acercar. Mira, la ciudad de Madrid tiene prácticamente la misma población que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, pero en Madrid viven esa misma gente en 1/3 de lo que nosotros tenemos. Es decir, ellos están muy compactados y entonces tienen cerca su trabajo, tienen cerca su tienda, tienen cerca la escuela, entonces no se tienen que mover mucho. Y lo que hacen es con un buen sistema de transporte público. Entonces, por eso es que no hay tantos vehículos circulando por las calles. Y nosotros cada vez es más lejos, cada vez gastas más gasolina, cada vez contaminas más, cada día más te estresas porque las calles están,
donde debes de transitar son intransitables, ¿no? Entonces, sí tenemos que volver a no tenerle miedo a crecer hacia arriba para que no tengamos que movernos tanto. Senador, volviendo al tema de la movilidad y en este caso una queja bastante recurrente en la ciudadanía, el transporte pesado. En los últimos 40 años la red carretera que ha sido el 30% y el transporte público o el parque vehicular 700%. Por ahí ha habido en algunas ocasiones el empujar una ley que prohíba a los camiones de doble remolque. En este caso, lo ideal, como en otros países del mundo, es que no pese más de 22 toneladas y que no mida más de 22 metros. Pero ha sido una ley que en algunos momentos se ha visto obstaculizada por las cámaras, los mismos transportistas, etc. Arturo Zamora en su momento la trajo, en este caso, pues al ser un tema claro de movilidad y de salud pública, pues le corresponde a usted. ¿Hacia dónde se va a avanzar en ese tema? Mira, yo creo que el tema del transporte público pesado debemos y hay que decirlo con toda sabemos, y digo, los transportistas que me están escuchando a lo mejor no les va a parecer lo que voy a decir, pero que es una realidad. Considero que nosotros le debemos de apostar ya por lo que representa México. Nosotros tenemos la frontera y que tiene el mayor número de cruces de trailers en el mundo. Estamos hablando en el estado de Tamaulipas, en Laredo, Texas, o en Laredo, Nuevo Laredo y Laredo, donde hay el mayor cruce de trailers. Estamos hablando de más de 40 millones de cruces al año. Esto obviamente, ya lo vemos, lo que genera el transporte público pesado, el daño que le ocasiona a las carreteras, las enormes jornadas que los conductores tienen que asumir, porque digo, hay una legislación que en muchos casos no se cumple, tienen que manejar por horas y horas con el riesgo que esto conlleva, el doble remolque, que es realmente peligrosísimo por lo que le puede ocasionar a las personas, pero también el desgaste de las carreteras. ¿Qué tenemos que hacer? Apostarle a las vías del ferrocarril, tenemos que modernizar nuestra red ferroviaria y en lugar de que veamos a 40 o 50 trailers, pues veamos un solo tren que pueda llevar. Entonces eso le reduces la carga a las carreteras, reduces la posibilidad de accidentes. Ciertamente, pues lo digo, nuestros amigos transportistas dirán, no, pues me van a sacar sin trabajo, ¿no? Que tenemos que buscar alternativas, pero yo creo que en el tema del transporte le tenemos que apostar al transporte vía férrea, vía trenes, porque en un solo viaje trasladas muchísimo más que lo que puedes hacer en los mismos trailers, más seguro, más rápido, más económico, mucho más económico, y que pues, desafortunadamente desde la época de la revolución entonces, no se le ha invertido al tren. ¿No ve viable el reducir o el estandarizarnos a otros países de un solo remolque y esa... Sí, claro, sí, yo me pronuncio porque yo suscribí junto con el licenciado Zamora, yo me sumé a su iniciativa cuando la presentó, porque consideramos que no es lo más adecuado, y no solamente el remolque, remolque, ya lo comentabas, los pesos que no se toman mucho en consideración. Vemos que en la carretera vemos muy pocas básculas, pero aparte que vemos muy pocas, las vemos solas. Les voy a poner un ejemplo, hay una báscula adelante de la venta del astillero, prácticamente antes de llegar a la carretera de Cuota que va a Puerto Vallarta, ahí está una báscula. Yo no he visto que se esté pesando un solo trailer, por ejemplo. Entonces, porque eso le corresponde a la Policía Federal de Camino revisarlo, a ver si van con los pesos adecuados. Y obviamente, pues nomás eso se ve aquí, bueno, también en Latinoamérica, el doble remolque que economiza, pero que genera muchos daños a la carpeta asfáltica y los daños que puede generar un accidente. Hablando de las carpetas asfálticas, senador, por ahí otra ley en la que usted comenta que las carreteras de cuota no deben de cobrar en dado caso de que estén en reparación o en desuso. Caray, yo siempre me voy a los temas tropicalizados aquí donde vivo, ¿no? El hecho de ir a Puerto Vallarta, pues es ir un rato en un carril, otro rato en otro carril, y cuando llegas a la caseta, híjole, pues te duele pagar tus 160 pesos, sí, ¿no? 100%.
¿Esa es la idea? O sea, ¿es No. nada más Capufe? ¿Son todos los No, concesionarios hay de que autopistas? decirlo, que la mayoría de las carreteras de cuota De cuota. están concesionadas. Ujú. Es decir, son particulares las que ofrecen el servicio. Y cuando tú vas en tu vehículo, pues toma la decisión de pagar esperando que te den una contraprestación. Claro. Yo les decía, por ejemplo, ponía este ejemplo que a lo mejor puede ser hasta banal y poco serio, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú vas a un hotel y resulta que estás en el cuarto y resulta que van a llegar a pintarlo o van a llegar a reparar el baño? No, es que no te están dando el servicio, tú te lo entregan y te dan a dar el servicio al 100%. En las carreteras, lo que hemos visto es que se les da mantenimiento, están en reparación o simple y sencillamente te desvían. Claro. Y a lo mejor, y para poner y no complicarnos mucho con las cifras, 100 kilómetros, 100 pesos. Bueno, si el servicio te lo entregan al 80%, pues no debes de pagar 100 pesos, debes pagar 80. Muchos ciudadanos van a decir, no, es que yo no quiero que me regresen el dinero, yo no quiero que me cobren menos, yo quiero que me den el servicio. ¿Qué va a pasar con esto? Que si realmente esa facultad que le estamos dando a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que pueda aplicar a la baja las cuotas que se autorizan cada año, lo que va a pasar con los funcionarios es que van a decir, no, si no lo arreglo pronto, si no lo arreglo de noche, porque cada día que pase estoy perdiendo. Entonces lo que van a hacer es repararlo rápido para cobrar el 100%. Sí, si no, Arenal. No, y Plan de Barrancas va a salir sí. gratis. Yupi, qué Sí, padre, ¿verdad? ¿no? En serio, sale Vámonos. gratis. Sí, en serio. Qué bueno. Y cuando la presenté en el Senado, cuando puse el ejemplo, fue precisamente la carretera Guadalajara-Tepic, que desde que yo tengo memoria siempre está en reparación. Otro tema hablando del transporte, senador. Las quejas sobre López Mateos. Va uno de repente, carretera Chapala. La fotoinfracción está a 80 kilómetros por hora, gracias a Dios ya la subieron porque está a 60. 80 kilómetros por hora y de repente ve uno en el retrovisor que va zumbando un camión, aventando las luces y todo. Se hace uno para el lado y le pasa uno zumbando. Carretera Chapala, López Mateos, lo que es carretera Morelia, hasta Periférico, y algunas otras vías importantes en donde va el transporte pesado y hablando el doble remolque, todo lo demás que hemos mencionado. ¿Hasta cuándo habrá algo que le dé esa seguridad al habitante de toda esta mancha urbana que se ha extendido tanto, que pueda transitar libremente, ya al menos en horas pico, digamos, la mañana, en la tarde, a la hora de irse a comer y a la hora de irse a su casa? No haya transporte pesado. Eso también obviamente miren, se ha llevado muchas vidas. Dos cosas que considero sería lo prudente hacer. El primero de ellos, pues hemos estado, no tiene por qué, miren, Guadalajara es lugar obligado de paso a todo el Pacífico. Todo el transporte público que viene desde Tijuana, por ejemplo, que viene de Sonora, que viene de Sinaloa, de Mazatlán, y que va a la Ciudad de México, digo, ¿cómo es posible que tengan que traer el periférico de Guadalajara? Eso es una locura. Ya se ha estado planeando, ustedes han visto, se hizo la planeación del libramiento, y bueno, pues, con justa razón, algunos grupos ecologistas diciendo que bueno, pues a lo mejor el trazo del libramiento afectaría a algunas especies, y ya se hicieron ahí los puentes que puedan pues permitir que los animales, que la carretera no divida y que los animales puedan pasar, se han hecho adecuación. Entonces urge el libramiento. Los trailers no deben de ingresar para nada a la zona metropolitana de Guadalajara. Eso de verdad es un despropósito. Pero así está. Tenemos que convivir con eso. Algo tienen que pasar. Sí, imagínense, regresando al tema de los ciclistas. Imagínense nada más cómo estaría. Pero, digo, siendo muy aventurados, yo no sé hasta dónde nos pudiera dar, pues establecer horarios. El transporte público que circule a medianoche, preferentemente como en algunas partes de la Ciudad de México, que no se permite circular vehículos pesados, únicamente de 12 de la noche a 5 de la mañana. Y el resto del día no se puede. ¿Quiere decir que acabamos de sacar una iniciativa? Bueno, pues sí. Esa sería una salida para evitar, digo, 6 de la tarde, periférico, te pongo el ejemplo, periférico, ¿qué te gusta, Mariano Otero? 6 de la tarde, cualquier día de la semana, a ver cómo lo ves. La mayoría son trailers. Sí. Que no deberían de estar. Entonces, Avenida Guadalupe, periférico, toda esa zona, que se complique. Sí. Otro tema, y el último de mi parte, claro, senador, el tema de la ley salvavidas y obviamente este proyecto que se piensa extender del operativo Curva. ¿Cuál es la opinión que le deja?
Y una pregunta que nos han dicho recurrentemente ahora que avisamos que lo íbamos a tener aquí en el estudio, la lana que se gana o que se recauda de esa cuestión de la alcoholimetría en aplicarlo a las ciclovías, que en este caso estamos viendo que ya salió la lana para las bicis, ahora que salga la lana para las ciclovías, bueno, hay una lana que es la que se recarga, que se recauda de toda la gente que pues se les sorprende, sí, porque ya fueron, bueno, ya fueron más de 500 remitidos a la curva, que han sido detenidos y que pues no han salido ni con el pago de la multa. Creo que ha sido un buen programa, se ha logrado reducir los accidentes viales, sobre todo las muertes, pero pues debemos ir más allá. Hay que recordar que estamos en el decenio de la seguridad vial. 3,000 muertes todos los días, 3,000 muertes a causa de accidentes viales, con la mayoría de ellos presencia de alcohol o drogas en el mundo. Son los causantes de la primera causa de muertes de jóvenes, son los causantes de la mayor pérdida de recursos económicos. Los accidentes representan más de 1.500 millones de pesos al año de accidentes. Tiene que ver con el daño al equipamiento urbano, a los propios vehículos, lo que se deja de trabajar, en fin. Creo que el programa es bueno, lo propusimos para que en las carreteras del país se pueda instalar, está en comisiones la iniciativa, pero efectivamente el recurso que salga de lo que se genera por pago de multas, pues yo creo que lo que se debe hacer, independientemente, claro que yo estoy de entrada por las ciclovías, ¿no? Pero a lo mejor no nos da, porque no es, vamos, el hacer una ciclovía representa un recurso importante, pero ir acrecientando. A lo mejor las fotomultas, ¿no? Que también hay otra lana. La de las fotomultas, sí, que ahí sí está nota. durísimo. No, pero de aquí es de lo que se va recaudando, hay que ir contratando más personal. Ha sido un ejemplo el tema de estas muchachas que son las encargadas de la aplicación de las pruebas, incorruptibles, muy decentes. No ha habido una sola queja contra quienes aplican las pruebas. Entonces, si ya tenemos en la zona metropolitana, son 4 o 5 operativos, a lo mejor incrementarlo a 6 o 7 y, bueno, extenderlo a ciudades medias como Autlán, como Ciudad Guzmán, como Puerto Vallarta, cuidando mucho el tema del turismo. Ahí hay que apostarle mucho a los taxis para que la gente pueda ir a divertirse, y sobre todo vehículos muy baratos, muy seguros, taxi seguro para que la gente pueda salir a divertirse cuando viene de turista a nuestro estado. Y, bueno, por ejemplo, también llevar este programa a Lagos de Moreno y llegar este programa a Colotlán, que son las ciudades medias del país, del estado. Perfecto. Pues, senador. Senador, pues... Oigan, no, quiero agradecerles de veras. Gracias. Y bueno, ponerme a disposición. Les dejo también mi cuenta de Twitter para cualquier dato que estaba. Yo me preguntaba, Israel, que si yo lo manejo, personalmente yo lo manejo, yo lo contento, es @JesusCasilla06. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Tráfico ZMG, tanto Facebook, Twitter. La personal es @israfotógrafo y nos escuchamos los martes a partir de las 10 de la noche en radionewred.com. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos estamos leyendo, oyendo y viendo.